Empresario rico echa de su casa a su hijo sin saber que un día sería su jefe. Cuando sus padres vinieron a felicitarlo por haber sido aceptado en Stanford, Christopher les habló de sus verdaderos sueños. Lo echaron rápidamente, obligando al joven a tomar una decisión sobre su futuro. Se reencontró con su padre años después, pero las cosas habían cambiado. La madre de Christopher, la señora Davis, no pudo contenerse cuando llegaron muchas cartas de aceptación de universidad para su hijo. Cogió la más importante, la de Stanford, la abrió con emoción. Cuando leyó enhorabuena, empezó a saltar y a llamar a gritos a su marido, el señor Davis. Él llegó corriendo al salón, y el entusiasmo de su mujer solo podía significar una cosa. Ambos corrieron juntos, escaleras arriba, e irrumpieron en la habitación de Christopher. El joven estudiante de último curso de secundaria estaba leyendo en su cama, pero se sobresaltó cuando sus padres llegaron gritando. No eran personas muy cariñosas ni emotivas, así que su alegría le sorprendió. ¡Has entrado a Stanford!, exclamó su madre, dando saltos de alegría, lo que no era habitual porque odiaba el ejercicio, el sudor y cualquier cosa que pudiera estropear su aspecto. Su estoico padre estaba radiante cuando ella inesperadamente agarró a su hijo en un abrazo de oso, obligándolo a levantarse de la cama. «Mi niño, un hombre de Stanford, estoy tan orgulloso de ti». ¡Ey, momento! Trató de imponer Christopher, pero no le escuchaban. «Llamemos a los abuelos, estarán muy emocionados. Uy, hay que planear una fiesta. Invita a todos tus amigos, Chris», añadió encantada la señora Davis antes de abrazarlo otra vez. «¡Basta!», espetó. «¿Qué? ¿No quieres una fiesta? Tenemos que organizar una, hijo». El señor Davis negó con la cabeza. «Cariño, llama a la señora Pattinson. Ella te ayudará a organizarlo todo». «¡No!», gritó Christopher, apartándose. «Christopher, no grites así, solo estamos contentos», dijo la señora Davis, frunciendo el ceño. «No voy a ir a Stanford», continuó con las fosas nasales abiertas y la lengua humedeciéndose en los labios. «¿Qué has dicho?», masculló el señor Davis en voz baja, poniéndose las manos en las caderas. «Hijo, sé que hay otras opciones universitarias, pero Stanford es nuestro legado familiar. Todos los hombres han ido allí. Tienes que ir», afirmó el señor Davis con un tono razonable. «Hay otras cartas de aceptación abajo. ¿Qué tal si las miramos todas?». La señora Davis trató de calmar la situación. Christopher, de hecho, había entrado en otras universidades, entre ellas Dartmouth y Georgetown. Le iría bien en cualquiera de esas instituciones y podría heredar el negocio familiar, una empresa de artículos deportivos. Deja de actuar como si no estuviera aquí. Dios, no hagas planes para mí. No quiero ir a ninguna de esas universidades», reveló Christopher. Era una verdad que lo había perseguido durante muchos años. Había intentado expresarle las cosas a su madre, pero ella lo ignoraba. «Chris», le advirtió su madre. «No, mamá. He intentado decírtelo, pero me has callado», continuó Christopher, cogiendo los papeles que había sobre su cama. «Aquí es donde voy. He conseguido unas prácticas de moda en Nueva York». El rostro del señor Davis se vació de sangre y empezó a toser de sopetón. «Chris», regañó la señora Davis mientras palmeaba la espalda de su marido. «¿Moda? ¿Estás loco?», gritó su padre cuando se recuperó, acercándose para encumbrarse sobre su hijo. No podía porque Christopher era más alto, pero el mayor siempre ha sido intimidante. «Si ustedes dos hubieran escuchado algo de lo que he estado diciendo durante toda mi vida, sabrían que mi sueño es ser diseñador», explicó Christopher, con ganas. «Tú vendes ropa, papá. Deberías entenderlo». «No», se echó hacia atrás su padre, sacudiendo la cabeza y el dedo. «No soy el dueño del negocio. Yo no hago la ropa, ni peor aún la diseño. La parte comercial de cualquier industria es la única que importa».
Christopher se enfadó por las palabras de su padre, pero no quiso agravar la situación. Algunos de los mayores diseñadores del mundo se han convertido en hombres muy ricos y de éxito. No me importa, no serás tú. El señor Davis pinchó a Christopher en el pecho, pero el chico de 17 años lo apartó. Lo voy a hacer. Cuando acabe el instituto me iré a Nueva York con Johnny. Se encogió de hombros Christopher. El señor Davis miró a su hijo mientras se le regulaba la respiración y luego negó con la cabeza. Tienes que irte, dijo el mayor desde la puerta del dormitorio de su hijo. No gastaré ni un céntimo más para que malgastes tu vida. No vales nada para mí. Christopher sintió esas palabras como cuchillos en el pecho, pero el señor Davis se marchó. Mamá, es mi sueño, dijo Christopher, con la voz quebrada. Esperaba que su padre reaccionara con dureza, pero su madre debía entenderlo. Nuestro sueño para ti era Stanford, continuó ella. Exacto, mamá. Es el sueño de ustedes. Yo tengo que seguir el mío. Chris bajó la voz y agarró la mano de su madre. Por favor, entiéndelo, mamá. Necesito que me ayudes a convencer a papá. No. Estoy de acuerdo con él. Le retiró la mano. Nos estás rompiendo el corazón, así que deberías irte de nuestra casa. La señora Davis salió corriendo de su habitación. Oyó sus gritos en el dormitorio de sus padres, pero no podía pensar en ello. Hizo las maletas, llamó a su amigo Johnny y se marchó. Después de abandonar la casa paterna, los padres de Johnny lo acogieron y cuando terminaron el instituto se marcharon a Nueva York. Johnny iba a la Universidad de Nueva York mientras trabajaba en la empresa de corretaje de su tío. Chris recibía un pequeño estipendio en sus prácticas, pero trabajaba por las noches en un mercado 24 horas para pagar el resto de sus gastos. No había hablado ni sabido nada de sus padres desde el día en que se fue. Ni siquiera vinieron a su graduación del instituto. Fue muy doloroso, pero no sorprendente. Las cosas habían sido difíciles desde entonces. No se daba cuenta de lo mucho que dependía del dinero de su padre. Discutir y perseguir sus sueños era tan fácil cuando no tenías que preocuparte por las finanzas. Nueva York le mostró una realidad que no había imaginado antes. Estaba trabajando duro, pero un problema inesperado se interpuso en su camino. Había un proyecto final para sus prácticas, la oportunidad de mostrar una pequeña línea de grandes casas de diseño. Si Christopher impresionaba, le ofrecerían un trabajo y le pagarían la escuela de moda. Era la oportunidad de su vida en este negocio, pero no podía ser una gran colección sin fondos. Las telas y otros materiales eran muy caros. No podía permitirse llevar adelante lo que tenía en mente. Así que, en contra de su buen juicio, Christopher cogió el móvil y llamó a su padre. ¿Por qué llamas?, preguntó el hombre en cuanto contestó. No hubo un hola. ¿Cómo estás, hijo? Hola, papá, dijo Christopher tímidamente. ¿Qué quieres?, insistió su padre insensiblemente. ¿Por fin estás dispuesto a admitir que rechazar Stanford y marcharte fue un error? Christopher suspiró audiblemente. No, papá. Entonces, ¿por qué me haces perder el tiempo? Papá, por favor, escúchame. Empezó y se armó de valor. Necesito ayuda, verás. Se me presenta una gran oportunidad. ¿Sobre qué? ¿Cómo elegir entre diferentes rosas?, dijo su padre con sarcasmo. Christopher casi podía oír a su padre poner los ojos en blanco, y el instinto de replicar era intenso, pero tuvo que contenerse. Necesitaba un favor, así que no podía insultar a su padre. No, no es eso. Tengo que hacer una pequeña colección de moda. Es para mi proyecto final de prácticas. Explicó. Lo verán las principales casas de diseño de aquí. Es una gran oportunidad. Si les gusta, conseguiré trabajo al instante y me pagarán el resto de mis estudios en moda. ¿En moda? Se burló el señor Davis. Entonces, ¿por qué me cuentas esto? Papá. Christopher sintió que las palabras se le saldrían del pecho, pero tenía que sacarlas. Necesito dinero. Ajá.
Las telas que quiero para mi colección son caras. Ahora mismo no me las puedo permitir. Continuó. No sería una limosna. Te lo devolveré, te lo juro. Solo necesito un préstamo. No puedo perder esta oportunidad. Podría establecerme de por vida o catapultar mi carrera, por favor. Así que necesitas dinero. Sí, señor. Christopher se aclaró la garganta y esperó. Bueno, ya eres adulto. Toma tus propias decisiones y tendrás que enfrentarte a esto tú solo, respondió el señor Davis tras unos instantes de silencio. Papá, por favor, murmuró empezando a suplicar. Tú tomaste esta decisión, Christopher. Decidiste desperdiciar la buena vida que tu madre y yo construimos para ti e irte a la moda. Bueno, conseguiste lo que querías. Estás en el mundo de la moda y ahora vas a experimentar la vida de un artista muerto de hambre. Continuó el hombre, con voz tranquila, pero Christopher podía oír el desdén y la ira en ella. Por favor, suplicó Christopher por última vez. Deberías haber ido a Stanford, dijo el señor Davis, poniendo fin a la llamada. Christopher no había llorado meses atrás cuando sus padres le dieron la espalda. No derramó ni una lágrima cuando no estuvieron en su graduación del instituto. Permaneció tranquilo en su vuelo de California a Nueva York, a pesar de que no se despidieron de él. Pero ahora, Christopher se dejó ir. Apoyó los brazos en su escritorio, inclinó la cabeza y sollozó con fuerza. Sus gritos eran tan fuertes de que Johnny entró en la habitación. Tranquilo, dijo Johnny con tono tranquilizador y cogió una silla. Empezó a frotar la espalda de Christopher y se sentó allí para apoyarle. Cuando se le pasaron las lágrimas, Christopher le contó a Johnny lo que acababa de pasar. ¿Qué voy a hacer?, preguntó derrotado. Bueno, ¿qué tal si me pides un préstamo, algo de dinero?, le ofreció Johnny, pero Christopher negó inmediatamente con la cabeza. Ya te debo la fianza de este local, se lamentó. No puedo deberte más dinero, Johnny. Johnny suspiró y resopló. ¿Hay alguna posibilidad de que te tomes un descanso en las prácticas? Como cuando aplazas una clase. ¿A mitad de prácticas? No lo sé, puedes preguntar, sugirió Johnny y se encogió de hombros. Hay una plaza en el bufet de mi tío. Podrías conseguir ese trabajo, ahorrar el dinero suficiente para hacer tu colección y terminarás las prácticas. Christopher volvió a apoyar la cabeza en sus manos. Yo no sé. Quiero decir, no quería trabajar en una oficina, quiero ser artista, murmuró. Lo sé, hombre, pero necesitas dinero. Siempre se te ha dado bien el dinero. Creo que te irá bien como agente de la firma. Tendrás que pagar tus cuotas, pero si te va bien la empresa tiene ayudas económicas para seguir estudiando, afirmó Johnny. Podrías hacer las dos cosas. Puedes ganar lo suficiente y ser diseñador y dueño de una casa de moda algún día. Christopher no sabía si ese camino le convenía, pero no tenía muchas opciones. El dinero escaseaba. Apenas le alcanzaba y no podía permitirse las telas que quería a tiempo para la fecha límite. Preguntaré si se puede aplazar. Gracias, Johnny. Asintió con el labio inferior tembloroso. Oye, es solo por un tiempo. Volverás a estar en la moda enseguida. Ese será el empujón que necesitas, le animó Johnny, apretando el hombro de su amigo. Sí, volveré al diseño. Sonrió finalmente Christopher, esperanzado. No necesitaba el dinero de su padre. Iba a salir adelante con sus propios medios. 10 años después. Richard se secó el sudor de la frente y de los labios superiores, suspirando por millonésima vez, mientras miraba los papeles de su escritorio. Ninguna de las informaciones contenidas en aquellos documentos era tranquilizadora en algún modo, pero tenía que tomar una decisión. Los otros ejecutivos le habían aconsejado y sus abogados tenían sus propias opiniones. Su empresa estaba al borde de la ruina y podía declararse en quiebra o venderla. Cada una de estas opciones tenía sus ventajas y sus inconvenientes. Si se declaraba en quiebra, perdería su reputación en la comunidad empresarial y en el mundo de los artículos deportivos, pero la idea de verse vinculado a cualquier tipo de fracaso no le atraía.
Hace más de 10 años, Richard fracasó estrepitosamente cuando su hijo se dedicó a la moda, en lugar de seguir el plan preestablecido para Stanford. No quería otra derrota en sus manos. Por otro lado, podía vender. La empresa dejaría de ser suya, pero conservaría su estatus en la comunidad. Pero mientras miraba los papeles de las posibles opciones, no tenía ni idea de quién estaría interesado en comprarle, ni de cómo negociaría con ellos. Richard tendría que suplicar, lo que hizo que su labio superior se curvara de disgusto. Tiró los documentos sobre su escritorio y giró la silla para mirar el amplio despacho que llegaba hasta el suelo. Debería lanzar una moneda al aire. Que el destino elija, dijo Richard cerrando los ojos, pero la puerta de su despacho se abrió y su secretaria, durante muchos años, la señora Pattinson, entró corriendo. «He encontrado algo», dijo ella sonriendo. «¿Qué es, señora Pattinson?», preguntó él, haciendo girar su silla hasta colocarla en su sitio. «Mire», colocó otro documento sobre su escritorio, pero su dedo señaló un nombre. Los ojos de Richard se abrieron de par en par, pero se inclinó hacia adelante asombrado. «¿Puede ser? Pero eso es imposible», murmuró leyendo más. «No, señor, es él. He hecho algunas llamadas, lo he confirmado», continuó la señora Pattinson, asintiendo emocionada. El hombre no podía creerlo. Había encargado a varios empleados que hicieran perfiles sobre posibles compradores para el negocio, y eran bastante detallados. Por lo tanto, los estaba revisando con la ayuda de su secretaria. Sin embargo, nunca imaginó que el nombre de su hijo estaría en esos archivos. «No me lo puedo creer», susurró Richard. «Señor, eso podría ser una señal del universo. Si me permite el atrevimiento, era su plan que él se hiciera cargo de la empresa», añadió suavemente la señora Pattinson. «Esta podría ser su oportunidad de arreglar lo que pasó hace años. Está claro que tiene éxito. He oído que tiene una reputación estelar». «¿Qué más sabes sobre él?», se preguntó Richard. «Sí, su hijo trabajó en una empresa de corretaje en Nueva York y ascendió más rápido que la mayoría de la gente, pero uno de sus negocios decidió comprar él mismo una empresa en dificultades y le dio la vuelta. Ya ha comprado otras pequeñas empresas, fusionándolas con la suya, y se ha expandido en ropa, accesorios y mucho más. Es brillante», explicó. «Vaya», dijo Richard, humedeciéndose los labios. «¿Crees que lo consideraría?». «Señor», dudó la señora Pattinson, «creo que merece la pena intentarlo». Richard le hizo un gesto con la cabeza y ambos sonrieron ligeramente. Cuando ella se marchó, él incluso dejó escapar una carcajada. Su hijo había seguido lo que él y Lillian querían. Después de todo, no era un triste diseñador de moda fracasado que sobrevivía a base de arroz y vivía en un sucio estudio. Christopher era un auténtico hombre de negocios, como su padre. El orgullo llenó el pecho de Richard cuando todas sus preocupaciones desaparecieron. Unos días después, el padre de Christopher entró en la sala de conferencias de su empresa y estrechó la mano de todos los reunidos mientras mantenía una amplia sonrisa, muy confiada. Christopher se sentó más cerca de la puerta, en la cabecera de la mesa, rodeado de sus abogados. El señor Davis se dirigió al lado opuesto, cerca de las ventanas. La mayor parte de las negociaciones ya habían tenido lugar. Solo quedaba firmar los papeles y la empresa pasaría a pertenecer oficialmente a Christopher. «Hola, hijo», sonrió el señor Davis mientras le estrechaba la mano. «Hola, padre», dijo estoicamente y apretó con fuerza. «Vamos, muchacho, no hace falta que te pongas tan serio», se rió su padre y le golpeó el brazo. «Tu madre está afuera. Vamos a celebrarlo después de terminar con todo esto». Christopher no dijo nada más y no aceptó la invitación. Su arrogante padre le había llamado, y en lugar de suplicarle como debería haber hecho tras 10 años después de silencio, se puso manos a la obra. Dijo que Christopher tenía que comprar la empresa porque era el destino. El primer instinto de Christopher fue por supuesto decir que no y reírse por teléfono. Sin embargo, había aprendido a no revelar nunca sus emociones en materia de negocios. Era especialmente astuto y tenía una gran cara de póker. Así fue como triunfó, pero el señor Davis no necesitaba saberlo.
Todos se sentaron y se entablaron algunas discusiones más. Era divertido lo relajado que estaba su padre. Christopher miró de reojo al anciano y volvió a resistir las ganas de reír. Su padre tenía la falsa impresión de que iba a conservar su puesto o de que estaba pasando el testigo a su hijo. Actuara como si llevar su negocio, su orgullo y alegría a la bancarrota, gracias a decisiones tontas y anticuadas, no fuera gran cosa porque su hijo venía a sacarlo de apuros. El hijo, al que se había negado a ayudar cuando Christopher más lo necesitaba, 10 años atrás. En ese tiempo Johnny le ayudó a conseguir el trabajo en la empresa de corretaje, y era tan bueno y natural en ello, que siguieron ascendiéndole a pesar de su edad. Le pagaron los estudios, y siguió triunfando. Christopher no había tenido la oportunidad de volver a la moda ni a sus prácticas. Johnny no lo sabía, porque el programa de prácticas no permitía aplazamientos. Así que lo dejó. Cuando tuvo ahorros suficientes, pensó en volver a estudiar, al menos a tiempo parcial, pero Johnny se comprometió con su novia y se iba a vivir afuera. Christopher tuvo que seguir trabajando en la empresa de corretaje para costearse la vida y tuvo que renunciar a su sueño de diseñador de moda. No lo pensó mucho porque su trabajo era fascinante y se había acostumbrado a él, pero cuando surgió un acuerdo con una empresa de ropa, vio una oportunidad. No era exactamente lo que quería, pero se acercaba a su sueño. Aprovechó esa oportunidad y siguió creciendo. Solo habían pasado unos años desde la compra, pero había crecido tanto que tuvo que expandirse. Christopher también decidió ofrecer becas y programas de prácticas para estudiantes de moda. Era su forma de curar sus heridas del pasado, y los aspirantes a diseñadores habían hecho florecer su empresa. Era bueno para todas las partes involucradas, y ahora estaba justo delante de su padre, pero tenía las de ganar. En las películas o en los libros, el héroe tomaría el camino correcto, perdonaría a su padre por sus acciones, compraría la empresa preservando la reputación de su padre, irían a cenar para arreglar las cosas. Sí, no soy un gran héroe, pensó Christopher con desgana. Vamos a por ello, amigos. El señor Davis enlazó y se frotó las manos como si estuviera preparándose para un jugoso filete, pero Christopher mantuvo su fachada cortés y prosiguió. «Excelente», aplaudió su padre. «Vamos a celebrarlo, hijo. Tu madre se moriría por verte». «Señora Pattinson», llamó Christopher, sin reconocer a su padre. «Sí, señor», entró en el despacho. «¿Quiere llamar a seguridad para que acompañe al señor Davis a la salida?», continuó él, reclinándose en su silla. «¿Perdón?», preguntó ella, insegura, y mirando a su antiguo jefe. «Ya me has oído. Y la señora Davis también debe abandonar el edificio», continuó Christopher. «Inmediatamente, por favor. No los quiero cerca de mí nunca más». «¿Qué demonios crees que estás haciendo?». El señor Davis había saltado de su silla y golpeaba la mesa de conferencias con las manos. «No monte una escena, señor Davis, o llamaré a la policía, en lugar de solo a seguridad del edificio», le espetó Christopher. «¿Puede decirle a la señora Davis que no tengo ningún interés en ir a cenar con ustedes dos? Ustedes no son mis padres. Lo dejaron muy claro hace 10 años». «No puedes llamar a seguridad. Esta es mi empresa». El señor Davis golpeaba el escritorio con cada palabra. «No es así», respondió Christopher, levantando por fin un lado de la boca en una sonrisa. «No lo es, ahora es mi empresa y usted ya no es bienvenido aquí». El cuello del señor Davis se había puesto rojo como un tomate, pero los de seguridad llegaron justo en ese momento. «Señor, tendrá que venir con nosotros», dijo uno de los hombres de uniforme. «No voy a ninguna parte», gritó el hombre mayor. Sus abogados se levantaron y se acercaron para apaciguarlo. Mientras tanto, Christopher y su equipo se limitaron a mirar. Pero su astuta sonrisa no vaciló. «Bien, bien», dijo el señor Davis, alejándose furioso de los guardias. Cuando el hombre mayor llegó a la puerta, Christopher preguntó: «¿Ahora soy digno?». El señor Davis le clavó la mirada, pero todo su cuerpo se desinfló. El hombre mayor asintió y se marchó, escoltado por los guardias de seguridad.
Los padres pueden guiar a los hijos hacia las decisiones correctas, pero no pueden dictar su futuro. El señor y la señora Davis cometieron un terrible error cuando echaron a su hijo por tener sueños diferentes. Algunas cosas no se pueden perdonar. El señor Davis fue lo suficientemente arrogante como para pensar que su hijo olvidaría fácilmente sus acciones y que su relación volvería a la normalidad, pero se equivocó. Amigos, hasta aquí la historia del día de hoy. Recuerda dejar tu like y compartir este video con tus amigos y familiares. Suscríbete a este canal activando la campanita para que no te pierdas de más historias como esta. Hasta la próxima.